Hola, coño. Soy Iván Efemula y en este vídeo os voy a hablar de Hereditary. Hereditary es la película de terror del momento, seguro que habéis oído hablar de ella porque todo el mundo la está comentando, está teniendo muy buenas críticas y está gustando a mucha gente. Pues yo he venido aquí para deciros que todo eso que habéis escuchado es verdad. La película es muy buena. Y no solo eso, sino además es que es escalofriante e interesantísima. La película nos cuenta la historia de la familia Graham, cuya abuela materna acaba de fallecer, dejándoles en herencia la casa de 2 plantas en la que viven. Lo primero que tienen que hacer es enfrentarse al duelo, la tristeza por la pérdida de la abuela, especialmente la madre de la familia, que es la que más lo sufre. Pero poco a poco todo esto se va complicando porque todos estos sentimientos empiezan a mezclarse con sucesos paranormales que están empezando a experimentar y que los lleva a entrar en un estado de absoluta paranoia. Bueno, tengo que empezar diciendo, creo que ya lo he dicho alguna vez, que yo no soy demasiado miedoso, me gustan las películas de terror, pero en general no me producen demasiado miedo, soy bastante insensible en este sentido. Pero con esta película he sentido un auténtico pavor, seguramente porque no solo utiliza todos los recursos típicos del género, sino que lo mezcla con un drama familiar que hace que te cale mucho más hondo y al conectar emocionalmente con lo que les pasa a los personajes, todo lo malo que viene después hace que lo sufras mucho. Realmente la película me metió en un estado de tensión tan fuerte que sentí la necesidad en algún momento bastante impactante de salir del cine. Creía que no iba a poder soportar ver la película hasta el final y esto es algo que creo que no me pasaba desde que era pequeño. Es una sensación que solo recuerdo haber tenido con mis primeros visionados de El Resplandor, El Exorcista o La Semilla del Diablo, películas que tienen por cierto muchas cosas en común con Hereditary. Olvidaos de todo lo que habéis visto últimamente de terror, esto está claramente muy por encima, es una liga superior. Nada que ver con Insidious, Expediente Warren o ninguna película de Psycho Killers. Todas esas películas a mí me parecen súper divertidas, pero esta va un paso más allá. Te lleva a un estado como de horror existencial que es muy difícil de describir y también muy difícil de sobrellevar, aunque después se te queda dentro, tanto emocionalmente como en la retina como en la cabeza. En Hereditary hay mucha atmósfera como en La Bruja, hay inteligencia y dobles lecturas como en It Follows, hay drama familiar como en Babadook y elementos de crítica social como Un lugar tranquilo o Déjame salir. Pero al mismo tiempo es mucho más interesante, mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más terrorífica que todas ellas. La película la podríamos dividir en 2 partes. La primera es la que dedica más tiempo al drama familiar, a los conflictos que tienen los diferentes personajes, a los traumas que tienen familiares, cómo se enfrentan a las nuevas tragedias que les están sucediendo. En definitiva, establecer los vínculos disfuncionales y toda la complejidad psicológica. La segunda parte es la que se dedica más al terror, es una película que va increciendo hacia un clímax realmente aterrador y es donde entra mucho más en el género, en el terror, en la película de Casas Encantadas y muchas más cosas que prefiero no explicaros para que las descubráis vosotros mismos. Toda esta parte de terror realista y de paranoia que estaría muy vinculada con el cine de Polanski me ha recordado también a la sensación que yo tengo a veces cuando veo ciertas películas de Haneke o de Yorgos Lanthimos, donde no son películas de terror, pero en cambio me producen una incomodidad, un malestar y un desasosiego que me hace sentir como si estuviera viendo realmente una película terrorífica. Aquí más o menos utiliza esos elementos emocionales relacionados con el drama y las tragedias cotidianas para llevarnos poco a poco hacia el terror, pero partiendo de ese estado de ánimo, como comprenderéis, el espectador puede acabar pasándolo muy mal, así que si sois sensibles, de verdad, esta película id a verla, pero id con cuidado. Yo ha habido momentos realmente que de la propia tensión me di cuenta de que no estaba respirando y tenía que intentar hacer que fluyera la respiración, pero realmente la película me la cortaba del todo porque estaba en tensión esperando lo que iba a pasar a continuación. No es una película de sustos, tiene sustos, pero los sustos son lo de menos. Aquí lo más importante es la historia, la atmósfera, los personajes y cómo nos va llevando desde el horror cotidiano y psicológico hacia el horror más explícito, siguiendo una lógica muy minuciosa y llena de detalles que hace que al final comprendas todo lo que ha pasado, pero que el viaje sea realmente interesante.
Es una película que claramente trata al espectador como una persona inteligente. En ningún momento le hace trampas, en ningún momento le intenta asustar con trucos absurdos y baratos. Todo está relacionado con la historia y con los personajes. Y todo lo que necesitas para entender lo que está pasando está allí delante de ti, aunque a lo mejor en algún momento no le prestes atención. Cuando acaba la película, que es cuando se entiende todo, si empiezas a pensar hacia atrás en todo lo que has visto, te darás cuenta de que todo encaja. Justo lo contrario que pasa con muchas películas de terror malas, digamos, que intentan hacerte una sorpresa al final y después resulta que todo lo que te habían contado no tenía demasiado sentido. Los actores además están espectaculares, haciendo unas grandes interpretaciones, especialmente Toni Collette, la protagonista, que recordaréis seguramente del Sexto Sentido y que aquí vuelve a estar en un personaje dramático dentro de una película de terror, cosa que es curiosa y que espero que vuelva a tener una nominación a los Oscars como ya la tuvo en aquella ocasión, porque realmente se lo merece un montón. En resumen, como película de terror creo que es lo más completo que puede haber, porque visualmente es espectacular, está muy bien dirigida, se nota que cada plano está pensado al detalle, con gran maestría, y eso que se trata de un director novel, que este sería su primer largometraje. Tiene giros de guión, tiene impactos, tiene pequeños sustos, tiene profundidad psicológica, tiene drama familiar, es muy verosímil, en muchos momentos no sabes si lo que está pasando de verdad o se lo están imaginando los personajes, pero también tiene gore, tiene imágenes que de verdad son muy perturbadoras, ideas que son ideas de pesadilla, tiene fenómenos paranormales y lo mejor es que combina muy bien ideas originales con tópicos del cine de terror de toda la vida, de manera que con todos estos elementos es muy fácil que cualquier espectador esté contento. No entiendo demasiado los haters, algunas pocas malas críticas que he leído por ahí, supongo que esperan una película de sustos al uso y aquí se encuentran un montón de elementos y una película que se toma la molestia de dedicar mucho tiempo para explicar una buena historia. Sin embargo, me parece tan interesante lo que nos cuenta que yo en ningún momento he notado que tenga ningún fallo de ritmo. Al contrario, me ha parecido todo tan interesante que la película me ha atrapado desde el principio y no me ha aburrido en ningún momento. No le pondría ninguna pega, salvo que la primera parte y la segunda están demasiado diferenciadas, casi como si fueran dos películas distintas, pero todo fluye de manera más o menos orgánica y eso hace que cuando llegues a la parte más explícitamente terrorífica lo vivas con más intensidad, ya que has cogido mucho cariño a los personajes en la primera parte y te preocupa mucho que no les pase nada malo. Ay, pobre de ti. Finalmente decir que cuando se me pase el impacto es una película que me va a apetecer mucho volver a ver otra vez para fijarme, ahora ya conociendo el final, en todos los pequeños detalles que están repartidos por la película, porque además está llena de metáforas, como por ejemplo la dedicación, esta especie de profesión, hobby que tiene la madre de crear maquetas que reflejen momentos de su vida con muñequitos que representan los diferentes personajes de la película. No quiero ahondar demasiado en esto, pero si lo pensáis los que hayáis visto la película, veréis que tiene mucho que ver con la historia y que puede dar pie a reflexiones bastante profundas. Por todo esto, a esta película estupenda le voy a dar un 8,5. Y nada más, esto es todo por hoy. Si la habéis visto y no os habéis ido del cine, por favor dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir en mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o Instagram. Decidme lo que os ha parecido esta película, o si no, también me podéis decir cuál es la película que más terror os ha causado en vuestra vida. También podéis darle un like al vídeo y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.